Hola, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Vamos a iniciar esta serie que hemos estado viendo, que se llama Hombres de Honor. Y antes de iniciar con el tema de hoy, les presento a Gerardo. Hola, ¿qué tal? Un siervo de Dios, también Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y pues vamos a estar aquí dándole duro a la palabra de Dios y a la enseñanza, que es lo más importante, ¿verdad? Amén. Y el tema de hoy es un esposo conforme al corazón de Dios. Ahí saca tu libreta, tu Biblia, tu pluma, y acércate con tu esposa, con tus hijos, si es que están cerca. Y aunque sea una reunión para hombres, pero puede ser edificación también para las mujeres, ¿verdad? Entonces, el tema, para que lo anotes, para los que no han anotado, se llama Un esposo conforme al corazón de Dios. Y vamos a 1 de Pedro 3, que es nuestro pasaje. 1 de Pedro 3, 7, y lo voy a leer. Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia, y vivid con ellas sabiamente como coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. El 8, finalmente, sed todos un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. El 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Y el 11, aparte de ser el mal y haga el bien y busque la paz y síguela. Entonces vamos a ver hoy el versículo 9, que dice: no devolviendo mal por mal, pero vamos a dar una introducción sobre el tema anterior que vimos, que cómo debemos ser en un mismo sentir en la iglesia, como esposos, en la casa. También hablamos que debemos de ser como compasivos. Cuando alguien falle, no debemos de señalarlo, sino tener ese amor, ¿no?, que hizo Jesús. Y también cuando nosotros fallamos, igual manera Jesús nos muestra ese amor para perdonarnos. El amigos incondicionalmente también vimos que teníamos que hacer. También una misericordia entrañable, o sea que desde el dentro tenemos que mostrar esa misericordia para mostrar el amor de Dios. Y esa misericordia entrañable es porque realmente te dueles, y eso te lleva a una acción, ¿no? Y ser amigables. Vimos también de que el que quiere ser amigo muestra ese amigo. Y también aprendimos cómo debemos hacer nuestra actitud, sonriendo, nunca amargados, porque realmente tenemos una imagen como cristianos, y delante de Dios damos testimonio, y también delante de los hombres. Y haciendo eso somos unos hombres honorables, respetando. Entonces, el versículo 9 dice, ya para entrar al tema, dice: no devolviendo mal por mal. Y la palabra devolviendo en el original quiere decir opodidomi. Y opodidomi quiere decir pagar la deuda, recompensar, vender, cumplir y dar. Cuando devolvemos lo que nos hacen, ignoramos a veces. Cuando alguien te manda un WhatsApp, ¿no?, y ignoramos, y no, a veces ni lo contestamos. ¿Por qué? Porque realmente te ofendiste y quieres pagar ese mal a esa persona. O ridiculizamos a los demás en frente de todos, ¿no? Y cuando hablamos en el trabajo de una persona, es típico, ¿no?, que empezamos a divulgarlos, decir, mira, esta persona no hace bien tu trabajo con el jefe o el gerente, y haces que lo regañen. Todo eso es devolviendo el mal que esa persona te hizo. A veces llegamos a cumplir nuestras metas hasta verlos sufrir a esas personas, ¿verdad? Por ese odio, ese rencor que tenemos nosotros.
y no paramos porque nuestras metas están fijas, pero devolviendo el mal, así es. Puede ser también eso un rasgo de venganza, ¿no? Sí, también. Sí, ¿no? De ahí empieza la venganza, Así exactamente. es. Quieres vengar de alguna llamada, aunque pareciera algo muy pequeño, pero ahí empieza un rasgo de venganza, ¿no? Así es. Devolviéndole el mal por mal, ¿no? O sea, me pagó con un billete roto, pues yo se lo voy a dar más roto. Así es. O sea, Así es. y empieza la venganza ahí, ¿no? Sí, y fíjate que es muy importante lo que tú dices, porque a veces nos van, los que tienen negocios, ¿no? Te dan un mal cambio donde vas a comprar y tú dices, no, pues ahora se lo voy a regresar, Sí. o ese billete roto, o ese billete falso que desgraciadamente te A tocó, otro se lo voy a- agarras, se lo vas a dar y porque no te quedes quedar con la deuda, ¿no? Y fácilmente tú lo puedes romper para que este daño no le puede llegar a otra persona, ¿no? Porque obviamente es un delito federal. Entonces es muy importante que nosotros tenemos que tener ese sentido, ¿sí? También podemos, por ejemplo, cuando el punto que hablaba yo hoy es que cuando dejamos de amar a Dios, nos apartamos. Y entonces en vez de hacer su voluntad, empezamos a sustituirlo por el odio, rencor, enojo. Sí. Y sale la carne y es ahí donde empezamos a ofender a los demás. Ahí pues el abandono Sí. espiritual, ¿no? Y Sí. empieza el carnal, ¿no? A surgir, ¿no? Y Sí. es cuando empieza a haber estos rasgos de odio y de problemas. Sí, fíjate, dijiste algo muy importante porque surgen esos rasgos de odio y obviamente cuando una persona tiene odio no dice, pues hoy se me ocurrió hacerle daño, no, sino que ese mismo odio te lleva a estar maquinando y pensando para hacerle un daño a esa persona hasta sentirlo mal, ¿no? A que se haga sentir mal. Por ejemplo, los esposos, ¿no? Que de repente le reclaman a sus mujeres o a sus hijos y a veces hasta delante de los demás y los hacen sentir mal, ¿no? Entonces son cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. A veces son pleitos, obviamente, o que tú de repente estás platicando con una persona y cometiste un error, ¿no? Pero son cosas muy diferentes. Pero cuando es persistente esa acción y así llevas años haciendo lo mismo, hay personas, mujeres que llevan siendo maltratadas por años, entonces obviamente ese hombre tiene un odio, un rencor sobre la mujer, ¿no? Entonces, y si la mujer ya le dijo, ¿sabes qué? Me duele, no hagas eso, y le sigue es porque realmente no ha sanado ese corazón para hacerla sentir mal. Entonces, cuando nuestra reacción, dice la Biblia que tiene que ser buena, ¿no? A pesar de lo que te hacen. Nosotros debemos de poner atención cuando un amigo o alguien te falló y te manda un WhatsApp y no lo debes de dejar en visto porque es tu imagen. O sea, ¿qué piensan los demás cuando no contestas un mensaje? No, pues es chocante, me rechaza, no quiere hablar conmigo, realmente no le interesa y pues me dejó en visto y ahí hasta las memes, ¿no? O sea, yo aquí esperando tu mensaje y en visto, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente esa persona le tiene a lo mejor no un odio, pero empieza ya a nacer un resentimiento con esa persona y al rato ya no le contestas. Entonces no esperes tú que si tú haces eso también te lo van a hacer a ti. Entonces, porque lo que sembramos realmente cosechamos. Entonces no debemos de ridiculizar ni a amigos, ni a nuestras esposas, ni a las familias, sino que callar, ser prudentes en el momento de decir las cosas. Y también en el trabajo, ¿no? O sea, en el trabajo tú y yo debemos de estar pensando a esa persona que te hizo mal. Obviamente, pues no la vas a poner, no le vas a decir al jefe, mira, realmente está trabajando bien. No, pero cuando te pregunta el jefe, ¿cómo ves a Luis, no? Por poner un nombre, ¿no? ¿Cómo ves a Luis? ¿Está trabajando bien? Y pues tú, sé sincero, ¿no? O sea, deja al lado ese rencor y dilo, ¿sabes qué? Realmente sí está trabajando bien. Entonces, y a esa persona lo va a tomar a bien, o sea que es lo mejor y con nosotros como cristianos vamos a ganarlo para Cristo, ¿no? Entonces va a decir, oye, o sea, no ha hablado mal de mí a pesar de lo que yo le hice, a pesar de todo lo que pasó, lo que pasamos, no habló mal de mí. Entonces sí es necesario y es muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿no?
¿Me ayudas Romanos 12, 20, Claro. por favor? Vamos a leer Romanos 12, 20. Ok, la palabra del Señor dice así: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Así es, entonces tú y yo debemos de permitir a que ayudar a los demás. No debes tampoco ni obstruir, no, a esa persona no le ayudes porque si supieras, es una fichita, ¿no? Y empezamos a murmurar de esa persona, y realmente cuando tú ayudas, como decía aquí Romanos 12:20, y le das a esa persona a beber, le das de comer y lo ayudas, dice la Biblia que ascuas amontonará sobre su cabeza. Y cuando las ascuas es como una olla caliente con piedras arriba. Entonces se le ponían a las personas cuando alguien cometía un error, una falta. Entonces en aquel tiempo iban caminando y esas personas, obviamente todo el mundo lo veía, entonces le daba vergüenza que estuvieran con esas ollas así. Entonces el apóstol Pablo hace una similitud a lo que estaba pasando en aquel tiempo cuando nosotros hacemos el bien, ¿no? Entonces, ascuas amontonarás. Entonces, cuando tú le dices, ¿sabes qué? No te preocupes, si tú me debías, ok, págamelo con tiempo, o realmente lo que me hiciste, el mal que me hiciste, si me robaste, si lo que hayas hecho, realmente lo dejamos así. Entonces esa persona va y luego, si te piden tomar, oye, dispárame un refresco, ¿no? O en el norte dicen, no, píchame un refresco, ¿no? Y va, le das una soda, ¿no? Y le das un refresco, la vergüenza de la cara que va a tener cuando tú obras bien. Así es. Fíjate que me llama la atención que lo que es darle el lugar a Dios. Por ejemplo, si dice, tú tienes un enemigo los vas a tener, pero ¿sabes qué? Si te pide de comer, dale de comer; si te pide de beber, dale de beber. O sea, quiere decir que a Dios le interesa que tú y yo hagamos eso, porque ahí es donde Él va a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ya no queda en manos nuestras nuestro enemigo, sino en las manos de Dios. Así es. Porque también hay textos bíblicos que dicen, si te maldicen, bendícelos. Así es. De hecho, lo que dices es muy importante, porque exactamente cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que venía por los enfermos y no los sanos, y esa persona que está enferma y tú que estás sano, entonces no le conviene a nosotros que esa persona, por mi error, en vez de acercarse a Dios, se retire. Entonces, claro. ¿Qué causamos con una acción diferente? Una, que él se sienta avergonzado, pero no para retirarse, sino para sentirse confrontado, ¿no? Y decir, híjole, mira, yo le hice y él más, sin embargo, me contestó buena onda, ¿no? Sí. Entonces lo confrontas, se siente avergonzado, pero también se siente con el ánimo de que, oye, brother, gracias, ¿no? Y ya haces ahí que el enojo mengue. Así es. Y ahí crece Cristo. Y fíjate, algo en lo que comentan ustedes es bien importante. En el 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces nosotros debemos dejar lugar a Dios, que Él haga su obra, que Él haga lo que vaya a querer. Obviamente tú y yo debemos de pedir por misericordia a esa persona. ¿Sabes qué, Dios? Esta persona me hizo, me dañó, me ponchó la llanta de mi carro, mi vecino, no sé, me tiró agua sucia a mi coche, tal vez el mecánico me robó, me cambió una pieza por otra, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas de la cual tú hayas pasado, pero Dios dice que nosotros no debemos de vengarnos, sino que dejar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres vengarte, Dios hace un lado, porque dice, mía es la venganza. Entonces, si tú le dices a Dios, quítate, yo lo hago, entonces Él ya no se mete, porque lo estás dejando a un lado. Entonces, pero cuando tú dices, Dios, adelante, pero ten misericordia. Siempre, como dice el amor, ¿no? El amor no busca lo suyo y no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces, en breve, sí, mira, fíjate que yo tuve una experiencia sobre el estudio, que el punto que estás tocando.
iba yo un hermano me dice, Gerardo, vamos a la casa de mi mamá a comer rápidamente. Pero en el camino él me hizo algo. Él me hizo algo y me molestó. Estoy hablando cuando empezaba yo en Cristo, entonces yo era de mecha corta. Mis problemas yo los resolvía con pleito, con golpes. Entonces en cuanto él me dice algo, me volteo y le doy una cachetada fuertísimo y luego le regreso otra paz y se quedó callado y me quedó viendo y me dijo, ¿sabes qué, Gerardo? Dice, te amo, y me abrazó. Cuando él hizo eso, algo sucedió en mí, brother. Y la cara de vergüenza, me imagino. Jamás dije, jamás vuelvo a levantar la mano a alguien. Esa reacción. Su amor dejó que Dios obrara, brother. Me convenció, brother. Sí. Me convenció. Y jamás volví a hacer eso. Amén. Ese era un problema que yo tenía. Jamás volví a hacer eso. Sí, y es importante. No se vengó, pudo haber golpeado. Sí, porque te pudo haber golpeado, ¿no? Pero como era una persona tal vez crecida espiritualmente o llena del Espíritu Santo, y lo que hizo es mejor no golpear. Y eso es o sea, yo creo que la meta de él, una de las metas de esos hombres de Dios es gozarse y no volver el mal, ¿no? Porque fácil le hubiera volvido el mal, pues sí. Que te da una, como hombre, ¿no? Te da, oye, hijo del maíz, ahí te va, pues, ¿no? pero en el momento, pues, tú reaccionas, ¿no? Sí, porque realmente, Dios nunca hace lo mismo con nosotros. O sea, cuando fallamos, Él no agarra, a ver, te voy a jalar las patillas porque te portaste mal, ¿no? O sea, no hace eso, sino que su misericordia se renueva cada día y nosotros tenemos que estar latentes y dar el mejor ejemplo que es Él, ¿no? O sea, así como Él hace con nosotros, también nosotros debemos de ser, porque Él realmente nos perdona, ¿no? Entonces, nuestra meta es no hacer el daño a los demás, gozarnos cuando alguien se goza y cuando a alguien le vaya mal, obviamente, es ponernos tristes, ¿no? Porque realmente sufrimos, ¿no? Por esa persona. Y ahora, ¿cómo vamos a lograr todo eso? Poco a poco. Cuando tú vayas estudiando la palabra de Dios por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, por los estudios, y te vas empapando, vas a llegar a un momento donde vas a ver los avances. Obviamente no vas a reaccionar como alguien que tienes un 30% espiritual grande, que es un 30% o el 60%, como dice la Biblia, ¿no? Y que dio el fruto al 30, al 20 al 100, y al 100%. Pero el chiste es dar más fruto para que Dios sea glorificado, ¿no? Porque esa es la meta principal. Entonces, cuando tú y yo crecemos y vemos a esa persona que realmente cómo reaccionó, porque me imagino que el que pues, no te regresó la cachetada, ¿no? Sino que te abrazó y te amó. Entonces, en ese momento, a veces hay personas que quieren hacer lo mismo, pero no. O sea, sí está bien imitarlos, pero va a haber un momento que no vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque es poco a poco. O sea, debemos ir aprendiendo. Pero para eso, para llegar a esa estatura de aquellos hombres de Dios que soportan y son firmes ante las cosas buenas que Dios manda que hagamos, nosotros debemos estar muy al pendientes para que de todas las predicaciones y de las enseñanzas, para que vayamos creciendo a la estatura que es Cristo Jesús. Entonces la palabra aquí en 1 Pedro dice en el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Entonces la palabra maldición quiere decir oidoria, y la oidoria quiere decir una queja abusiva contra o insulto o hablar mal de alguien. Entonces nuestras palabras debemos de tener cuidado que no sean corrompidas. Entonces no tenemos que ser abusivos en hablar mal de los demás o insultar cuando vamos ahí, se te cierra en el coche, ¿no? Y te hace pipi, 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 tú, órale, hijo de tal por cual, chinchuchan, racataplan, y le recuerdas el 10 de mayo, el 30 de abril y todas las fechas conmemorativas, ¿no? Del año. Sí. Bueno, lo que estuve investigando un poquito al respecto de esto de las maldiciones, y cuando alguien, por muy enojado que esté y hace una maldición,
su deseo es de que toda la cobertura de Dios sea parte de él hasta llegar a la muerte. Sí. Y eso es Sí, tremendo, ¿eh? Sí, es tremendo. O sea, desearle a alguien, una maldición, o sea, donde va el deseo de que toda la cobertura de Dios sea parte de él y le vaya mal. Sí, así es. Obviamente Dios no lo permite si esa persona anda caminando en el Señor, ¿no? Y aquí es como la botellita de Jerez. Sí, sí. Aunque todo lo que digas Sí. va a ser al revés. ¿Por Sí. qué? Porque hay una protección para los hijos. Así Entonces, si tú estás maldiciendo es porque estás mal realmente. Sí. Entonces, ¿qué hace Dios? Te quita la cobertura, como dice Carlos, y te cae a ti Sí. el chancla, la chancla. ¿Y me acompañas en Efesios 4:29? Ok. Dice así la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Así es, dando gracias, dice, a los que te oyen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado quién te escucha y que realmente eso sea un cumplido para nosotros. No hablar más de lo que es debido, sino para la necesaria edificación, porque hay gente que te va a escuchar. Entonces, la palabra corrompida aquí es sapros, y sapros quiere decir corrupto, torpe y malo. Entonces, antes de decir a cualquier palabra corrompida, ya sea en tu trabajo, en tu negocio, o cuando no hacer cosas ilícitas en la práctica, hace realmente el maestro. Entonces, tenemos que tener también el cuidado para que no caigamos en esta trampa de Satanás, ¿no? Y en esa burbuja que podemos estar muchos años, ¿no? Y muchos meses o días y no poder ver lo que está pasando en nuestras vidas. Y es como aquí, como el mole, ¿no? O sea, tú comes mole y te manchas aquí el mole y tú no lo ves hasta que alguien te diga, ¿no? Entonces, cuando alguien te diga que está algo manchado, y más si es tu esposa, y más si es tu esposo, tú debes de hacerle caso, aunque la Biblia dice que nosotros, nadie es profeta en su propia tierra. Aunque diga eso, obviamente porque Dios conocía el corazón, que alguien de tu familia no te va a aceptar luego, ¿no? Pero desgraciadamente las gentes de los demás es cuando nosotros aceptamos el consejo de los demás. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado para nosotros hablar y qué es lo que debemos decir. Sí. También, o sea, viendo aquí la palabra corrompida, o sea, dijiste algo muy cierto, ¿no? Cuidado mucho con qué hablamos y con quién hablamos, ¿no? Pero aquí lo principal, lo primordial son nuestros hijos. Así Porque es. exactamente cuando los oyes hablar en la calle, cuando no están contigo, hay personas que dices, habla así, ¿por qué? Porque su papá así habla. De tal palo, tal astilla. Sí, igualito. Entonces, Sí. las palabras corrompidas ciertamente las trae uno de la que vive apartada de las cosas del Señor, y eso se denota en el crecimiento de tus hijos. Sí. Así es. Por ejemplo, a mí me agarró, yo recién convertido al Señor, pues dije una palabra que no era. Y un hermano se me acercó con mucho amor y mucho cariño y me dice, hermanito, mira, te quiero enseñar esto. Es necesario que aprendas esto. Y me enseña este texto bíblico. Me dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea para la sana edificación de los que te oyen, ¿no? De los creyentes. Entonces dije, no, pues entonces ya no voy a hablar, porque honestamente Sí. yo era pura grosería. Todo lo que decía era grosería, 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 y ese era mi lenguaje. Entonces en el momento que Dios me confronta, te empieza a formar, entonces digo, no, pues voy a tener cuidado a la hora de hablar. Sí. Y ahí es cuando ya no decía groserías, decía wow. Y te detenía, ¿no? Y es importante juntarte también, obviamente, con cristianos, porque ahí vas aprendiendo, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Vas aprendiendo y vas creciendo y hasta te detienes, ¿no? Porque, híjole, ¿no? Pues voy a quedar mal y pues mejor no lo digo, ¿no? Entonces, hace rato que dijo Carlos, es muy importante que nosotros debemos tener cuidado de lo que decimos, porque nuestros hijos son los que ven y aprenden todo, ¿no? Y por eso es corrompida, o sea, que corrompe, que destruye todo. Entonces, no destruyamos
a nuestras familias con nuestras palabras. Entonces, aunque como padres hombres somos torpes, ¿no? Entonces, al hablar, a veces ofendemos, hasta difamamos, maldecimos. Y me tocó una vez, yo iba en el camión y venía un chavo ahí del camión, y le gritó, ojalá que te mueras. Imagínate, le estaba gritando una maldición, ¿no? Entonces, nosotros, en Proverbios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y no estoy hablando de profetizar, de declarar, no, sino que tú y yo podemos tener la necesaria edificación para abrir nuestras bocas y para decirle, hijo, tú no eres un torpe, hijo, tú eres un valiente, tú eres un chavo que vas a triunfar. Tú realmente, si tienes fallas, levántate, porque Dios es un Dios poderoso, que si 7 veces cae el juicio, 7 veces Dios se va a levantar. No importa lo que hayas pasado, te voy a decir una cosa, que Dios está a tu lado, y para eso apareció Dios, para deshacer todas las obras de Satanás. Amén. Y tú, hijo, tú no eres un torpe, y tú vamos a ir adelante. Amén. Yo te voy a apoyar, y mira, vas a ver cómo va a crecer ese ánimo dentro de tu hijo. Y hasta, no sé si has visto, me platicaba un brother y dice, hermano, dice, yo vi a mi hijo como le hizo, crece una esperanza dentro de ellos. Entonces, una fe, una confianza, y es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Las palabras no tienen que ser corrompidas. No, hijo de tal por cual, vas a ver y te parece a tu madre, porque a nuestra familia no le sacases, ¿no? Y cosas así, ¿no? A la ofensiva, a la ofensiva y a ofender. Y entonces, y aunque alguien de tus hijos haya caído en algo, ¿sabes qué, hijo? Vamos a salir de esta. O sea, dale una esperanza a tu hijo, y tenemos que estar fortaleciendo todas esas metas. O cuando llevas a tu hijo al fútbol, ¿no? Y de repente, no, mira, y lo empiezas a comparar, ¿no? Aquel chavo mueve bien el balón y metió 2 goles, y tú no sirves para nada. ¡Pum! Es un golpe como no tienes idea. Y les voy a decir que nosotros, cuando hablamos, corrompimos la vida de nuestros hijos, después no te quejes. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros formamos. Nosotros les decimos. Es como, por ejemplo, hay personas, yo me encontré en un restaurante, estaba ahí, y el señor le estaba dando muñequitas, porque el niño estaba agarrando sus muñequitas. Y tú eres una niña, y tú eres, y le estaba diciendo, ¿no? Entonces le dije, oiga, ¿qué le parece? Eso le gusta a su hijo, a jugar muñequitas. Sí, él eligió. Le dije, bueno, nosotros como padres formamos a los hijos. Le dije, ellos no se pueden formar, no saben entre el bien y el mal. ¿Qué le parece mejor si le dice, le cambia el muñequito? Le dice, mira, este carrito, tú eres un hombre, hijo, tú eres un hombre, y cuando vas a ir a la escuela vas a llevar tu pantaloncito, vas a llevar tu libretita, y vas a aprender, y vas a ser un niño de bien. Cámbiale la jugada y vas a ver cómo él va a cambiar. Después, por haces del destino, Dios me lo puso, me encontró, a mí me espantó porque, oiga, ese joven, guapo, ¿no? Pues obviamente. Sencillito. Sí, el amor de Dios carismático, ¿no? Y me reconoció, me dice, oye, lo que me dijiste era verdad, dice, le cambié. Al principio así como que, no te quise creer, pero le cambié, y mi hijo ahora juega con muñecos. Entonces, realmente nosotros podemos ser ejemplo ante los demás, y no decirle esas palabras, quítate de tu boca, tonto, idiota, no sirves para nada, no sabes. ¿Por qué? Porque maldecimos a nuestros hijos. Entonces, una vez me decía un hermano que él usaba mucho, sí, yo soy un tonto. Y ¿sabe lo que le dijo a su hijo? Lo sorprendente, porque eso lo aprendió del papá. Dice, no, papá, tú no eres un tonto, tú eres un hijo de Dios. ¡Wow! Sí. ¡Wow! ¿Y sabes lo que dije? Como dicen en la tele, ¿no? ¡Wow, wow, wow! Dice, hijo, tienes razón, yo soy un hijo de Dios. Y Satanás ya le estaba metiendo estas mentiras, que era un tonto.
Dice, no te digas ya así, hijo, tú eres un hijo. Dice, papá dice, tú eres un hijo de Dios. Tú Amén. no eres un tonto, tú eres inteligente, papá. ¿O no me has enseñado eso? Oye, O sea, se la regresó y bien, Sí, o sea, bien, sí. le dijo bien. Él dijo, entonces, ¿por qué? Le dije, y yo le dije al brother, ¿sabes qué? Es que ha aprendido de ti. Sí. Ha aprendido él de ti. Entonces, tú y Has yo sembrado bien. has sembrado bien y tenemos que animar a nuestras esposas, a nuestros hijos, y si tú eres un líder o un pastor, a nuestros discípulos también tenemos que animarlos, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Vamos, tú estás haciendo, y si hay alguna de las cosas de uno de los servidores que haya fallado, díselo, es válido, ¿no? Pero siempre tenemos que tener ese equilibrio, ¿no? O sea, animarlo, ¿sabes que tú vas bien? A la viu, a la boa, a la bim bum ba, si se llama Luis o Mario, no sé, Mario, ra, y tú puedes, Adelante. y vas a poder en el ministerio, vas a hacerlo bien, vas a ver, y vas a ser de gran bendición, y tenemos que animar a los demás, ¿no? Y no decir, por ejemplo, ¿por qué vienes así? O cosas menospreciando a los Sí, que lo demás hagas sentir mal. y lo hagas sentir mal. Entonces, ¿por qué? Por eso dice la palabra, para la necesaria edificación. Edifica lo que vamos a decir, piénsalo antes. Sí. Si no edifica, no lo digas. ¿Por qué? Porque totalmente va a obstruir a su corazón, en su mente y hasta para un futuro, ¿no? Entonces, les digo un dato. En México hay una estadística de los padres que menospreciaron a sus hijos y no terminaron sus carreras o no llegaron hasta casarse, porque el 78% de esos padres maldijeron a sus hijos. Imagínate, el 78%. Yo me encontré a un amigo que estudió en la secundaria y él era doctor, se echó sus 6 años, 7 años de doctor y estudió una especialidad. Y lo encontré en un taxi. Y obviamente todo oficio es digno, ¿no? Sí, claro. Pero dice, no, ¿sabes qué? Dice, ¿sabes qué, brother? Me dice, no es cristiano, pero me dice, ¿sabes qué, brother? No he encontrado trabajo, estudié porque mi papá me dijo y mi mamá me apoyaron, pero te voy a decir una cosa, mi papá dijo que siempre iba a fracasar. Aunque terminó 12 años. O sea, lo selló. Lo selló. Ujú. O sea, qué impresionante Sí, claro. fue ese sello que le dio. Le dijo, sabes que tú no eres nada. Y hay un también es importante que nosotros como padres debemos de pensarla bien para no separarnos de nuestras mujeres. ¿Sabes por qué? Porque siempre el padre va a hacer falta. Sí. Y cuando está el padre, la madre es amor, pero el padre también es justicia y es el que empuja, ¿no? Entonces muchos no han logrado todo eso porque sus padres no estuvieron ahí. ¿Por qué? Porque se separaron. Y cuando si tú tienes hijos, tú no debes ya de pensar por ti, sino por tu esposa y por tus hijos, porque le vas a hacer falta a tus hijos. Entonces es muy importante que nosotros debemos de pensarlo bien. ¿Me ayudas en Colosenses 3:8? Ok, Uh-huh. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Así es. Entonces, ¿qué es lo que debemos de quitarnos para nosotros traer vida a los demás? O sea, animarlos, a eso me refiero. Dice aquí en el versículo 8, dice dejad. Pablo dijo dejad la ira y el enojo, que te va a llevar al estrés, y el estrés te puede llevar a un sinfín de enfermedades. Sí. Y Jorge Barrera es un doctor de psicología científico, presidente de la Sociedad en España de Psicología, dijo algo muy importante que me llamó mucho la atención. Dice, la ira está asociado con problemas de salud. O sea, el tanto ira, porque la ira es, pero tú, sí. o sea, la ira, te puedes enojar, pero el enojo no te lleva a un extremo. Pero él es, no, que no sé qué, y por qué, y pierdes el control. La ira es cuando pierdes el control, ¿no? Y dices cosas que después te arrepientes. Entonces,
Dice, porque la ira está asociada con la frustración cuando quieres controlar todo. Cuando tú aplicas la ira a tu familia, o si eres jefe de trabajo o un líder y quieres aplicar la ira, es porque realmente tú estás viendo que todo está saliendo del control, que Dios no tiene todo bajo sus manos. Tú quieres arreglarlo todo, y quieres que tú con tu pensamiento y con nuestro diminuto pensamiento arreglar, pero no es así y siempre va a venir un fracaso. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Dejar en las manos de Dios para que Dios haga todo y Él controle, porque al final de cuentas dice la Biblia que nuestros pensamientos no son como los suyos, sino que van más allá. A veces pensamos al querer decidir nosotros y querer gobernar y pensar que al airarnos y tenemos que aplicar esa ira para poder controlar, porque ya dejaste de tener el dominio, haces un lado a Dios. Sí, lo que pasa es que Sí. la ira exactamente es lo que le sigue del enojo. Ya la actuación, la actitud para ejercer dominio sobre alguien, pero para dañar. Sí. Ya se sale de tu control. Así es. Entonces es muy importante que nosotros debemos de no querer controlar todo eso, porque también el querer, la ira te lleva también a una ansiedad. O sea, Sí. estás ansioso y estás saliendo nada más. Entonces eso quiere decir que no estás descansando en el Señor. Yo creo que cuando empezamos a fallar en algún área en nuestra relación con Jesús, empezamos a bandear, ¿no? Probablemente por ir rápido a algún mandado, algún compromiso, pues no oré mi hora porque pues, me levanté 10 minutos tarde. Sí. O no leí la palabra de Dios y te vas carnal y bajita la mano, le diste una entradita al enemigo y por ahí te pegue, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no dejamos de confiar. Empezamos a hacer nosotros las cosas por 10 minutos de que moví el tiempo del desorden, entró el desorden y como que ahí di entrada al enemigo. Y aquí la palabra de Dios dice, si puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así es. O sea, cuando tú y yo estamos bajo el control del Señor, confiando en el Señor, entonces creo que es ahí donde pues dices, bueno, pues el Señor me viene indicando que ayer fui grosero y hoy no lo sea. Voy a cuidar esa parte porque últimamente como que vengo destruyendo y ¿sabes qué? Le voy a parar. Dios dice que deje la ira, que deje el enojo o sea, las indicaciones de Dios nos rescatan de caer en ese malos. Así es, así es. Y vamos a Proverbios 4:24, por favor. Ahí me ayudan. Nosotros tenemos que quitarnos todo eso, apartarnos de la boca también, aún las groserías. Hay una palabra que mucho ya se hizo moda, empieza con G y termina con Y, y ya se hizo moda. Entonces, aún así es una grosería, o sea, es una ofensa, es una ofensa. Y entonces, y esa moda tú tienes que cambiarla totalmente a mejor decir, oye, no sé, no se me ocurre ahorita algo, puedes decir tú, por ejemplo, hijo de Dios. Por ejemplo, una persona le decía a un hermano, ¿no? Le decía, hijo del Altísimo, le decía, hijo del Altísimo. Imagínate, o sea, y ya pasando con el tiempo le decía, la hermana me decía hijo del Altísimo. O sea, yo soy hijo de Dios, o sea, a tal grado que le decía hijo del Altísimo, tú eres un hijo del Altísimo, hijo del Altísimo, así le decía, hijo del Altísimo. Entonces esa persona realmente lo edificó, ¿no? O sea, para la necesaria edificación. ¿Y qué dice Proverbios 4:24? Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Así es, aparta. En Colosenses 3:8 dice, deja. O sea, es una orden, no es que si quiero o no quiero, deja, es una orden. ¿Por qué? Porque te va a llevar a una derrota en tu vida como hombres de honor. No te van a calificar como una persona así, sino que van a llevarte totalmente a una derrota. Y entonces
Y también aquí dice aparta, y también otro verbo que dice aleja. O sea, ya, apresúrate, hermano. Hazlo ya. ¿Por qué? Porque totalmente lo que puede pasar más adelante, puede venir un fracaso en tu vida, un fracaso con tu matrimonio, un fracaso con tus hijos. Y es importante que tú y yo debemos estar muy al pendientes a lo que Satanás hace en el mundo espiritual, para que no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, al no ignorar, tú vas a decir, este es el chanclas, este es el desgraciado, el que va a estar ardiendo en el infierno. No, este viene de ti, saca, ráscate de aquí, ¿no? Le vas a decir, ¿no? A veces el Señor viene dando indicaciones, y entonces un matrimonio se viene cayendo, y Dios dice: apártate, ya no vayas, cambia, no tomes, ve por tu familia, apártate de esas amistades. Y a veces decimos, bueno, lo vamos a hacer después, lo hago ahí más adelante, y resulta que pues ya no dio tiempo, ¿no? Y pierdes a la familia, pierdes a los hijos. Claro. Pero es hoy, si Dios nos está marcando de que nos apartemos de ese pecado, es hacerlo ya. Es que la visión de nuestro Padre es de bendición. Cuando ve algo, exactamente lo que quiere es de que, bueno, si tienes tiempo, te apartas, ¿no? O sea, es cortante. O sea, ¿sabes qué? Ya lo hiciste hoy, ya no lo hagas más. Así es. Bien se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a Magdalena, ¿no? Así es. Levántate y no peques más. No peques que más. te apartes de eso, ¿no? Así es. Y lo que dicen es verdad, porque Pablo, la respuesta fue adecuada con no maldecir. O sea, él dijo, no maldigáis, bendice y soporta, ¿no? También en Corintios 13 habla de que el amor todo lo soporta, ¿no? Tenemos que soportar y llevar esta adecuada edificación. Y si tú fuiste golpeada por tu marido, perdónalo también, porque nosotros no podemos ponernos en la silla de Dios y decir, ahora está bien lo que dice Daniel, y por eso vete y lo señalas, ¿no? O sea, no, sino que nosotros vamos creciendo espiritualmente. Entonces y nosotros debemos tener esa misericordia también para eso, y soportar lo que más nosotros debemos de esperar y hacer, ¿no? Y me ayudan en 1 Corintios 4:12. Okay. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Así es. Entonces la adecuada respuesta fue el apóstol Pablo, que dice, sino para amonestarnos, dice nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y soportamos. Si alguien te difamó, si alguien te maldijo, sopórtalo, porque esa persona no estaba llena del Espíritu Santo. Obviamente fue influenciada por Satanás, y empieza, no, que tú, que veas, y que no sé qué, y tú y le vas al Chivas, y mejor vele al América. Una promoción. No es cierto. Dice la Biblia como el águila, ¿verdad? No. Y tienes que hacer de esa manera, y pum, como gotero, y está. Y termina y vuelve otra vez, y tú, pero eso, y me acordaba por eso y eso, y y empieza a decir. Pero espérate, les voy a decir una cosa: Dios nunca ha hecho eso contigo. Cuando tú pides perdón y te acercas, Dios, perdóname porque realmente la regué, ¿sabes qué? Estoy arrepentido por todo lo que hice, perdóname, no quiero volverlo a hacer, ayúdame por favor en el nombre de Jesús. ¿Y qué hace Dios? Desgraciado, vienes otra vez a mí. No, sácate de aquí, hijo. Órale, hijo, agarra tus chivas y vete, y regresa en una semana para ver si te perdona. Para ver, ¿hace eso Dios? No. Entonces tenemos que imitar lo mismo que Dios hace con nosotros. Y en 1 Corintios 5:11, ahí mismo, en el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal
ni aún comáis. Así es, entonces es muy importante tomar las decisiones, dice, o maldiciente, o sea, alguien que maldice, alguien que tiene su corazón tan corrompido, obviamente también sus labios. Nosotros, dice el apóstol Pablo a los de Corinto, fue muy tajante, dice, aún ni comáis, dice, ni te sientes con ellos. ¿Por qué? Porque realmente Dios no quiere. Y aquí Pablo hace una anotación muy clara, ¿no? O sea, no importa si es tu hermano, si él está corrompido y habla de esta manera y se comporta de esta manera, o sea, ni con él te sientes a comer. Si no has sido edificado por la palabra de Dios, no te contamines con él. ¿Sí? Y muchas veces no entendemos eso, que la palabra de Dios no nada más está exhortando al que no conoce a Dios, sino al que conoce la palabra de Dios y aún así no la aplica, Así no la es. obedece. Sí, es muy importante que nosotros debemos dijiste algo muy cierto, dice aquí llamándose, o sea, que él llamándose, no dice, en algunas cartas de Pablo dice, y el hermano y vosotros hermanos, o sea, ya que son cristianos, Sí. dice llamándose, o sea, que dice que sea, Sí, y alguien que vive en ese maldiciendo toda su vida, obviamente tú te vas a contaminar. Sí, O sea, va a creer sí. esa semillita en ti y tú vas a querer hacer lo ¿Y mismo. por qué aquel sí lo hace y por qué yo no? Ajá. Por eso la palabra del Señor dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, aún ellos también. Así es. Ahora, lo importante de saber de no tomar represalias contra tu prójimo, que es la venganza, es de Dios. Es mejor que Él lo haga porque Él hace todo perfecto. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Tal vez es agradable porque Él en sus pensamientos son de bien, por eso dice de agradable y no de mal. Entonces, si sus pensamientos son de bien y no de mal, también nuestros pensamientos tienen que ser de bien siempre y no de mal. Imitar a nuestro Padre, ¿no? Y Jesús mismo cuando vino, o sea, Él nunca tuvo pensamientos de mal, siempre de bien. Ahora, ¿qué actitud debemos de tomar para no maldecir a los demás? Aquí vamos en Lucas 1:42, por favor. Lucas 1:42. Sí. Dice, y exclamó a gran voz diciendo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Sí, y fíjate, y la palabra bendito es elogio en el español y significa alabar o hablar bien de otros. O sea, el mismo ángel Gabriel le dijo, bendito seas tú, mujer. Y así nosotros debemos de ser tú eres una mujer que puedes, tú eres una mujer guerrera, tú eres una mujer que puedes hacer tu trabajo, lo que estás haciendo con tus hijos, puedes llevarlo para bien, realmente vas a hacer de bien, eres una mujer que Dios te escogió para abrir brecha ante los demás, para dar consejería a los demás, para hacer, no sé, dependiendo de cada capacidad de cada persona o cada don que le haya dado Dios, pero nosotros como hombres tenemos que impulsar a nuestras esposas. Tú puedes, el otra vez a un hermano dice que le dieron un trabajo a su mujer y que le iban a pagar una buena cantidad, ¿no? Entonces sus amigos le decían, no, mira, ¿sabes qué? Tu trabajo como que no, realmente no, sí vas a ganar bien, pero no, pero ¿sabes qué? Lo que identificó este brother, identificó que era envidia. Sí, claro. Que era envidia. Entonces, ¿qué hizo? No, mi amor, ¿sabes qué? Dios te lo dio, agárralo. Y mira, ahorita son bendecidos, ahorita sirven a la iglesia y no hay por qué haber dejado ese trabajo. No, si era de Dios, ¿no? Entonces, y Dios es el que hace todo para bien. Exactamente, lo que comentas respecto a lo que es la bendición, que es todo el polo opuesto a una maldición, ¿no? Sí. Déjenme, les leo algo aquí cortito que está aquí en Números 6:24, dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga luz en ti. Una bendición de esas, imagínate. Sí. O sea, impresionante, ¿no? O sea, el polo opuesto de lo que es una maldición a lo que tú bendigas a alguien es exactamente desearle que Dios realmente more en su vida.
Así es, o sea, es muy importante, ¿no? Porque cuando Dios mora en tu vida es porque te va a bendecir, ¿no? Y hay personas que les está yendo bien, pero la pregunta es, ¿realmente es Dios el que se lo está dando? O sea, ¿es Dios? ¿Y cómo vas a saber que es Dios cuando tú estás llevando una orden y estás llevando un mandamiento que Dios te está diciendo y que lo estás llevando, ¿no? Entonces, por eso nuestras bocas es de pensar siempre en sembrar. Nosotros, aunque te hayan fallado o hayan hecho un mal, sea un robo pequeñito o hasta el pecado entre nosotros los hombres, el pecado más grande es como matar, ¿no? O sea, que te quita la vida de un familiar y aunque te haya pasado yendo a los extremos, te haya llegado hasta matar y tú sepas quién es, perdónalo. ¿Por qué? Porque tú estás sembrando y tus hijos, tu generación, sí. Dice la Biblia en Éxodo, dice, y esa irá a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si tú aborreces a esa persona, te va a venir a la tercera y cuarta generación. Pero si tú bendices y siembras a esa persona, ok, me hizo este daño, pero Dios, yo lo bendigo. A lo mejor en ese momento no te va a caer la cabeza de bendecirlo, ¿no? Porque tienes el daño, ¿no? Sí. Pero vas a decir, Dios, ten misericordia de esa persona, ¿ok? También no me bendigas, ¿no? Pero ten misericordia. Y tú te detienes para hacerle un mal a esa persona. Sí, eso. Y hemos aprendido a hacerlo para que nosotros seamos los bendecidos. Sí, así es. Sí, así es. Entonces, la siembra, tú por ejemplo, tú siembras una semilla de sandías, que tanto me gusta, no vas a sembrar cacahuates, cegar cacahuates, no, ¿verdad? No. Si tú siembras odio, cosechas odio. Si tú cosechas bendición o buenas palabras, vas a cosechar buenas palabras. Entonces es muy importante. Y aunque no creas en el Evangelio o esta parte de la Biblia, realmente es verdad. ¿Puedo compartir algo? Sí, sí. Hay una familia que tuvo una pérdida humana. Y supieron quién fue, supieron qué familia fue la que mandó a hacer eso, y entonces llegaron a decir a la casa, oigan, nosotros sabemos quién fue y si quieren ahorita se vengan y de una vez para que desaparezcamos hasta sus perros. Pero estaban tratando con personas cristianas, entonces ellos dijeron no, nosotros no nos vamos a vengar y bendecimos a las personas a pesar de que a nuestro ser querido lo hayan dañado, ¿no? Entonces la palabra de Dios transforma nuestro futuro, y bendice a nuestros hijos, bendice nuestras vidas, ¿no? Claro. Porque pues nos da paz. Sí, la familia sigue viviendo en su casa, sigue hablando del Señor y sigue viviendo en paz. Sí, y entonces obviamente, y si le hubieran dicho que sí, hubieran quedado en deuda con ese tipo de gente, ¿no? Entonces, al rato te iban a querer, pues yo te hice un favor, ahora tú hazme el otro, ¿no? O extorsionar. Y extorsionar, y es un sinfín de situaciones muy peligrosas y adversas, y que nosotros debemos de detenernos, y como dice Gerardo, muy cierto, mejor perdonar. Está como un pastor, ¿no? Que su hija se casó, todo el rollo, y el marido, por un arranque de ira, mató a su esposa. Entonces lo meten a la cárcel, obviamente, a esta persona, y el pastor dijo, Dios, dice con sus lágrimas, dice, yo decido perdonarlo, porque tú me perdonaste a mí, ahora entiendo y sé que mi hija está contigo. Entonces fue a verlo a la cárcel, a su yerno, y le dijo, ¿sabes qué? Mírame los ojos. No lo quería ver los ojos, obviamente estaba avergonzado. Dice, mírame los ojos. Dice, te perdono, porque así como el Padre me perdonó a mí, dice, yo te perdono a ti. ¡Wow! ¡Qué ejemplo tan grande! Y como la familia que puso Gerardo también de ejemplo, ¿ah? O sea, ¿qué ejemplo? Sabiendo que tú podías vengarte, no lo hizo. O sea, cualquier persona lo puede haber hecho, pero no. Pero qué importante es eso, todos los que me escuchan,
la paz que sobreabunde sobrepasa la venganza, sobrepasa el odio, sobrepasa el rencor, coraje. Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos y que Dios es el que se venga y no tú. Amén. O sea, ¿sí me explico? Y me ayudan en Juan 13:34, por favor. Y el apóstol Pablo sugiere algunas aplicaciones prácticas para bendecir a otros. Y vamos a ver aquí en Juan 13:34. Y un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así es. La primera práctica o aplicación que podamos ver es que amarnos unos a otros. O sea, esa es la primera aplicación que nosotros que debemos de tener. Un amor incondicional, aborrecer lo malo y el respeto sobre todo, ¿no? Y el que ama a esa persona es porque es salvo. Porque una persona que no ama y no perdona es porque realmente no es salvo. Y vamos a Romanos 12, del 9 al 10, por favor. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Así es. Entonces, tiene que ser sin fingimiento. Y mucha gente piensa que el fingir, puedes tú fingir para obtener otra cosa de aquella persona. Eso sí es fingir, ¿no? Sí. Que quieres sacar provecho. Pero cuando tú quieres realmente amar a otra persona por el acto que tú hiciste y tú quieres realmente arreglar la situación y amas, y a lo mejor te van a decir, eres un hipócrita, ¿no? O sea, ¿Sí? no sabes lo que me acabas de hacer, pero tú quieres arreglar, eso no es fingir. Realmente porque quieres ser, o la gente dice, no, hasta que realmente lo sienta, lo perdono, o realmente lo viva y sienta Sí. paz en mi corazón. No, ¿qué paz en tu corazón? La paz se la da Dios. Engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón, bien dicho. Entonces, ¿qué debemos de ser nosotros? En ese momento, aceptarlo. En ese momento es muy difícil que una persona cuando te hace algo y tú le hiciste algo y de repente ella agarra y decide en ese momento amar, como el ejemplo de la cachetada, ¿no? Sí. ¿Qué hizo? Sí. ¿Quién sabe Sí. cómo iba a reaccionar yo, no? Pero ¿qué hizo? ¡Pum! Lo abrazó. Y no fue con fingimiento. Sí, no, pues imagínate, se mate cachetador. No, porque pues, o al menos que le haya pedido dinero, pero no fue así el caso. Lo amó y entendió en ese momento, sin andar leyéndole la cartilla, diciéndole, tienes que hacer eso, ¿no? En el momento con una acción. Entonces el amor se acciona, no se siente para accionar. Sí, ¿Sí? así Y vas a No, decir, Yo, como que el Señor habla y habla, ¿no? A través de su palabra, y ahorita pues nos dice, ¿sabes qué? Me permites amar a la gente a través de ti. Sí. sí. Entonces haz de cuenta que suceden las cosas y si tú vas carnal o en tu posición humana se atraviesan los cables, ¿no? Sí. Sí. Pero cuando tú dices, espérate, está sucediendo algo donde Dios se quiere mostrar a través de mí, porque Dios no está afuera sino adentro de mí, Sí. y yo soy su hijo, soy sellado y soy su instrumento. Claro. Entonces si en alguien se va a manifestar Dios, es en esta luz o en esta sal que está usando. Así es. Entonces observo este punto, ¿no? Sí, es muy importante. Y de esa manera seremos unos hombres de honor, o sea, hombres de luz, ¿no? Como dice la palabra. Y ayúdame en 1 Juan 4:7, por favor, también. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así es. Entonces, el que ama es nacido de Dios. Si tú no amas y tú odias y maldices todo el tiempo, Sí, así. entonces no eres nacido de Dios. Y vamos a pasar al otro punto, es en Mateo 5:44, por favor. Sí. Mateo 5:44. Que es importante esto. Mateo 5:44.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, el otro punto es orar por la salvación de ellos, o sea, amar a nuestros enemigos. Obviamente, de aquí dice orar por los que ultrajan. Obviamente son personas que no son salvos y nosotros tenemos que orar por ellos para que ellos vengan a la salvación. Y si alguien te hizo daño, o hasta aquí dice en el versículo, hasta por los que te maltratan, Sí. ora por la salvación de ellos, ¿sí? Ora, Señor, ¿sabes qué? Mi jefe de trabajo me maltrata, es un logro, es más, lo veo como verde, parece gris, y realmente los pelos como Saiyajin amarillos y se transforma y me dice bien feo y me maltrata bien feo, o ¿sabes qué, Dios? Mi papá o cualquier persona que está arriba de ti me hace algo mal y me daña, realmente me está maltratando. Señor, te oro por la salvación de ellos. Porque también pues que fácil, ¿no? Dice la palabra de Dios, es amar a alguien tranquilo, ¿no? Sí, No, es fácil, ¿no? Pero amar a alguien difícil de carácter, o sea, es ahí donde dice el Señor, con ese quiero que te enfoques. así A es. ese difícil. ¿Sí? Sí, y algo que dijiste es muy cierto aquí en el 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y lo que leyó Gerardo dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ujú. Si tú amas a los que te aman, ¿qué caso tiene? Sí, así es. Entonces no hay Fácil, ¿no? evangelio, Sí, no hay claro. no estás siguiendo en ese camino, verdad y vida. O sea, es fácil, exactamente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? El pensamiento de Dios, que va más allá, te dice que realmente lo tienes que hacer de esa manera. ¿Para qué? Porque normalmente la gente no lo hace. Sí. Ama a sus familiares, sí, ama a los que están cerca. Pero cuando alguien te maldice o te maltrata o te hace algo mal, chin, es difícil. Entonces, ¿qué debemos de hacer por ellos? Orar por la salvación. Sí, sí. Como que a veces somos egoístas. Porque, por ejemplo, bueno, voy a hablar de mí. Sí. En el caso mío, pues yo tengo personas a mi alrededor que cuando yo me acerco a ellos, pues me la paso padre, ¿no? Ujú. Me la paso bonito, disfruto, pero como que no le doy la oportunidad al enemigo, ¿no? Como que tú estás fuera, como que tú, mocha oreja, Arismendi, no entras a mi grupo, ¿no? Pero sí, o sea, lo hace uno porque sabe uno que tiene el grupo o tu familia, tu propia familia, o sea, muchos dicen, no, yo con mi propia familia, no, tengo una familia de 10. De 10, sí. Y esta familia, y honestamente yo no necesito andar sufriendo con otros Sí, claro. cuando tengo una super familia, ¿no? O otros van con un poco más los familiares y las amistades y Sí. esto, y el que está fuera. Sí, así es. O sea, tú y yo un día estábamos fuera, Sí, así es. no estábamos en esta familia y Dios nos llamó con Claro. ojos de amor. Y éramos, tremendos. estábamos hasta sin orejas de tanto que nos jalaban. Sí, y fíjate algo muy importante que dices, es muy cierto porque Jesús comía con los publicanos, con gente que no quería Sí. aceptarlo. Entonces, Él convivía con ellos también. ¿Por qué? Porque para ellos fueran salvos. Ujú. Entonces, es muy importante lo que dices tú. Y vamos a leer 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Ok. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, al mostrar, al orar por ellos, algo muy importante que dice aquí, nos conviene orar por la salvación aún de nuestros gobernantes. Sí, 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 porque sí. dice, para que vivas quieta y Quieta y reposadamente. reposadamente. O sea, si no vives, si no oras por ellos, por su salvación,
no vas a vivir que te reposamente. Entonces, ¿nos conviene orar por ellos, por la salvación? Sí, y agrega a tus enemigos, a los que te hicieron mal, a los que te hicieron algo, agrégalos ahí en tu lista, porque para Dios es agradable, dice aquí en el versículo. Dice, y a todos, dice, a todos también. Antes yo tenía una manera equivocada, porque sin Cristo, ¿no? Por ejemplo, ahí en la casa había pues la flotilla, ¿no? De la colonia, ¿no? Entonces, pues, ¿quién se metía con la flotilla? Te iban a asaltar, te iban a dar baje, ¿no? Entonces, lo que hacíamos, pues no, como no teníamos a Jesús, no era hablarles de Jesús, sino que llevabas y ten que el refresco, que las galletas y que ahí te va una lanita. Y ellos mismos te decían, oiga, alguien pasó y quería rayar su carro y que lo agarramos, dicen, ¿no? O sea, el enemigo se hace tu amigo. Sí, claro. O sea, hablando sin Cristo, ahora si le habláramos del Señor y nos pusiéramos a orar y todo, o sea, ¿cómo sí el Señor puede obrar algo? Sí, la Biblia dice, ¿no? Hasta usó un cuervo, ¿no? Para alimentar el día, ¿no? O sea, utiliza... Sí, que te imaginas. Digo, no uso esa expresión para menospreciar, ¿no? Sino que Dios utiliza hasta la gente que no es cristiana, salva, lo usa para tu beneficio, ¿no? Sí. Es que hay una cosa muy, muy clara en la palabra de Dios, cuando dijo Dios, mío es el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella. Cuando tú vas a tu casa y estás en tu casa, agarras lo que quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. No importando el Señor si eres cristiano o no, ¿sabes qué? Mío eres, o sea, yo te voy a usar. Y como Él dice que yo hago tanto el bien como el mal con un propósito. Así es. Entonces aquí por eso dice Él, ora también por ellos. ¿Por qué? Porque también ellos son creación de Él. Así es. Y vamos al siguiente punto. Muy bien. En Romanos 1:8, bendiciendo a los demás, expresando la gratitud. En Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Así es, o sea, el agradecimiento del apóstol Pablo era que la fe por el amor al evangelio se divulgaba. En 2 de Corintios, también ayúdenme, 1:11, por favor. Y cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Así es. Entonces, otra vez el apóstol Pablo le dice a los de Corintios, les da agradecimiento por sus vidas, por el abundante amor hacia los demás y los bendicen, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, el apóstol Pablo menciona en sus cartas ese agradecimiento. En Colosenses 1, del 3 al 6 también. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro, Señor de Jesucristo. Así es, del 3 al 6. Ok. Hablando, oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra, la verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros así, a todo el mundo. Lleva... Ajá. Era Colosenses, sí, Colosenses, sí, perdón. 6. Hasta el 6, ajá. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, y también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así es, entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo, dando el agradecimiento, y fíjense, y después del agradecimiento dice, ustedes han sido de mucho fruto en todo el mundo, han crecido desde el día que oíste el Evangelio, y tú y yo debemos de hacer eso, como padres o como líderes tenemos que tomar esa aportación que el apóstol Pablo hacía en sus cartas y decir, ¿sabes qué?
hijo, ¿sabes qué, esposa? Vamos a salir adelante de cualquier enfermedad o de cualquier situación que estés pasando crucialmente y vamos a llevar a cabo porque Dios está con nosotros y Él prometió estar con nosotros hasta el fin de nuestros días y aquí todavía nuestros días no ha llegado hasta el fin, así que Él está con nosotros y vamos hacia adelante y le echas ahí las porras, ¿no? Y Dios es el que siempre va a salir a la defensa contigo. Siempre, siempre, siempre. Pero aquí la acción más primordial es no dudar de Él, porque Él lo va a hacer. Y bueno, y el último de los puntos que estamos viendo aquí es: debemos de perdonar a quien nos persiguen. Y vamos a Marcos, por favor, 11 del 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdonó a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así es, no importa lo que te hayan hecho, si tú no perdonas a esa persona que te hizo un daño, sea el daño lo que haya hecho, tanto físico o materialmente, que te haya hecho ese daño, tú debes de perdonarlo, porque dice la palabra, entonces el Padre no te va a perdonar. Porque al morir Cristo en la cruz, perdonó todos los pecados, pasados, presentes y futuros. No hay pecado que Él no haya perdonado. Todos los pecados Él los clavó en la cruz del Calvario. Por eso es importante que tú te arrepientas de tus pecados y digas, Señor, ok, yo hice esto, hurté, violé, maté, hice lo que quise, pero ahora me arrepiento. Y en ese momento, cuando tú entregas tu vida a Jesús, viene Él, agarra ese pecado y lo clava a la cruz del Calvario, lo lleva ahí y nunca más se va a acordar de eso. Es maravilloso. A pesar que el mundo te va a señalar, pero nunca más Dios se va a... Entonces todas esas personas que te señalan, cuando lleguemos al cielo, te van a decir, Dios, y van a decir, yo hice bueno, no hice como fulano de tal, que me pagó mal, pero yo hice las cosas buenas. Y Dios le va a decir, apartaos, yo vine por pecadores, no por justos. Entonces va a venir al que fue arrepentido. Y el dato y el ejemplo más importante en la Biblia es cuando estaba en la cruz del Calvario. Estaban los dos ladrones del lado de Jesús. Uno se estaba burlando, ¡ja, ja, ja, ja! Tú eres hijo de Dios, a ver, pues sálvate. Y el otro creyó. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Señor, estoy arrepentido, realmente todo lo que hice estuvo mal. Y dijo, ¿qué le dijo Jesús? Desde ahora estarás conmigo en el paraíso. ¡Bum! Impresionante eso que acabas de decir. ¿Qué crees? Le ganó a los discípulos. Sí. Llegaron a la presencia de Dios porque exactamente ahí crucificado creyó en Él. Así es. ¿Sí? Y si Señor Jesucristo le dijo, desde hoy te digo que desde este momento estarás conmigo en el paraíso. Amén. Así Un es. tanto de que el Señor no le importa lo que hayas hecho si te arrepientes y Sí. si te reconoces como Dios. Cualquier pecado que hayas cometido, el que me digas, Dios te lo perdona. Y es importante saber que cuando te arrepientes, la palabra de Dios dice que tus pecados fueron enterrados a lo profundo de la mar, para no acordarse de ellos. El único que puede recordarnos nuestros pecados pasados es Satanás. Claro. Pero Dios los perdona al enterrarlo, ya no se acuerda más. Así Entonces ese es un ejemplo también para nosotros, que cuando vamos a perdonar a alguien, también sepultemos. Sí, que no vuelva otra vez. Sí, para no decirle, ya viste, ya empezaste de nuevo, ¿no? Sí. ¿No? En la esquina. Sabía que no ibas a cambiar, ¿no? Sí, eres igualito. Sí. Dios no nos hace eso, Sí, no, no. jamás nos Sí. recuerda lo que hicimos. Sí, buen punto, fíjate, es muy importante hacer hincapié en todo eso y perdonar, no importa. Y en Lucas 17:4, por favor, ahí me ayuda. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volveré a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Si 7 veces, o sea, si otra vez al día, dice, Al día. y vuelve 7 veces, otra vez ve y dile, perdónale.
O sea, no es la semana ni al mes. al En día. el mismo día. En el mismo día. Entonces, es importante que nosotros construyamos y sembremos ese perdón porque nuestros hijos los van a ver. Sí. Ellos también lo van a- En Colosenses también, ayúdenme, 3:13, por favor. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué importante. ¿Tienes queja de alguien? Sí. Entonces, el apóstol Pablo dice, Cristo también te perdonó. Sí. O sea, calladito, Se ve te ves más bonito. bonito. Mejor no digas nada. Sí. Con eso desbarata Todo, sí. todo lo argumento que quiera salir de tu boca para reclamarle a esa persona. Así, de la manera que Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Entonces es importante construir en nuestras familias, tú como hombre, ese perdón para que tu esposa también pueda perdonar, para que tus hijas puedan perdonar. Y si tú fallaste, dile, hijo, ¿sabes qué? Te fallé. Que no te venga el orgullo y ¿cómo le voy a decir que fallé a mi hijo? No, yo no le voy a decir que fallé. ¿Cómo crees que le voy a decir? No, humíllate y dile, ¿sabes qué? Discúlpame, perdona a mi hijo por lo que te hice, disculpa a mi esposa por lo que te hice, y ustedes deben de perdonarlo, porque si tú no lo perdonas, Cristo no te va a perdonar en O sea, aquel día. no hay justificación No hay de justificación. quedarte con algo. O sea, tienes que perdonar, y el perdonar es sacarlo todo. Todo, sí. No hay de que, bueno, pero es que se me va a pasar ahorita y al rato. No. O sea, perdonas y perdonas para siempre. ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos hijos de Dios. Amén. Así es. Porque somos la luz de este Así mundo. es. Porque somos la imagen de Dios, Amén. la iglesia. Sí. Así es muy importante. Fíjense, ahora vamos ya casi a concluir. Dice, ahora, ¿por qué Dios quiere que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición? De que nuestras palabras sean de edificación para amar y perdonar. Aquí vamos en el versículo del 9 que estamos viendo. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Entonces, ¿por qué todo ese rollo que acabamos de ver? Que tenemos que hacer para heredar bendición. Y la palabra llamados es kaleo, en acento en la E, con cada kilo, y es convidado, decir, invitar, llamar, poner por nombre y poner un sobrenombre. Dios con mi vida nos bendice y pone un sobrenombre. Ahora, por ejemplo, a muchos no le dijo a Abraham, ya no te llamarás Abraham, ahora te llamas Abraham, padre de multitudes. Ahora tú no vas a ser ¿cómo se llama? El robatodos. Ahora tú vas a ser el que bendices. Ahora el que vas a trabajar. Ahora tú no vas a ser el borracho. Mucha gente dice, no, solo borracho haces las cosas. Sí. O no, tú eres un borracho. O lo etiquetan, ¿no? O sea, el borracho de la esquina. O el borracho de la colonia Morelos. O sea, el borracho de la colonia Garita, ¿no? Entonces lo etiqueta. Y ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo a ustedes, esposas o hijos que se están escuchando, también hombres que me están escuchando, si tú etiquetas a una persona y le dices que es así, lo estás marcando, lo estás golpeando, y esa persona va a seguir lo mismo, lo que tú le dijiste. Eres un borracho, por eso no cambias. Sí, cierto, soy un borracho, por eso no cambio. Vámonos a ver. Sí, así es. Porque soy un borracho, me lo está diciendo. Según alguien que me ama, me está diciendo que soy un borracho. Entonces no debemos de poner un sobrenombre a esas personas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran bendición, y la gran bendición es la vida eterna, ¿no? Y vamos a 1 Juan 4, del 9 al 10. 1 Juan 4, del 9 al 10. Yo lo leo, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación
por nuestros pecados. Entonces es muy importante que nosotros debemos de entender todo eso, que el amor y el amor que Dios nos dio es para que heredemos esa bendición, heredemos esas promesas que hay aquí, y nuestras palabras tienen que ser de promesas, de bendición, y tener cuidado y pensar antes. Y dice en Santiago también que mejor tenemos que oír más y hablar menos, o sea, tener callado, escuchar y analizar. Y en ese momento, Señor, guarda mi boquita, porque yo tengo una boquita larga como la costera. Por los que nos oigan en otros países o ciudades, la costera es una principal aquí de Acapulco. Entonces pues, está obviamente larga, y dice, Señor, yo hablo mucho, no, mejor guarda mi boquita. Entonces tú usas ese momento en comunicación con Dios para no ofender a esa persona, ¿sí? O como dijimos hace rato, ¿no? Que lo que vas a hablar va a ser de edificación, y si no va a ser edificación, solamente va a ser una crítica constructiva o nada más para señalar mejor. Sí, calladito, sí, ¿no? y es crítica. Entonces es importante, y vamos a ver también Efesios 5. Efesios 5:33. Ok, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así es. Entonces a nosotros la palabra nos manda a amar. La palabra respete es fobeo, con acento en la E, fobeo, y es alarmarse, atemorizar, reverenciar, quedarse asombrado y temeroso. La mujer busca el amor, y el hombre buscamos el respeto, ¿no? O sea, que nuestras mujeres nos respeten, nos den el lugar como hombres, pero también la mujer busca ese amor, ese apapacho, y cada quien debe hacer lo que corresponde. Un hombre, el hombre mostremos siempre el amor hacia ellas y dándoles su lugar, ¿no? Y la mujer necesita lo que hablamos, un besito, un abrazo, decirle que le amas, que ellas se sientan protegidas por ti, darles ese celo y no celos. La palabra celos es, el celo es la desconfianza de tu pareja, o sea que tú piensas que tu pareja anda ahí como que haciendo, coqueteando, no. Y celos es la protección a tu pareja. Entonces tú lo buscas en el diccionario y ahí lo vas a encontrar. Y entonces el celo es cuidar a tu pareja. ¿Sabes qué, mujer? ¿Sabes qué, hijo? No hagas eso, no salgas a tal horas de la noche porque no conviene. Ay, pero quiero una explicación detallada. Obedécele. Sí. Respétalo, Sí, así. hónralo. No, que no sé qué. Mira, yo quiero que te dirijas así, mujer, delante de los demás. Hijo, yo quiero que hagas eso, y tú debes de obedecer. ¿Por qué? Porque Dios puso a ese hombre y no se equivocó en tu familia. Así es. No se equivocó. Y si Dios lo puso, y el que resista a Él, resista al Padre. Así es. Y si tú quieres resistir al Padre, síguele como vas. Sí, porque, o sea, totalmente, pues te estás poniendo como al sazón con las patadas, ¿no? Y es muy peligroso. Entonces, ¿qué es mejor? Obedecer. Entonces, el hombre, buscamos que la mujer siempre nos dé nuestro lugar, nos reconozcan, que siempre nos apoye, que nunca estén diciéndole a cada rato que están mal. Es que tú hiciste algo mal, como hace rato Gerardo dijo, no, es que tú estás mal, y tú estás mal, y le sacas todo un pergamino de lo que hizo mal en el día. Y eso es muy importante para que tú no puedas maldecir y él no se sienta con ese apoyo. Entonces nosotros como hombres necesitamos que nuestras mujeres siempre defendamos al hombre. Una vez, escuchen bien, una vez que tú y yo, bueno, los que estamos casados, cuando estás casado, el hombre siempre tiene que, ya no está, pasa en segundo lugar su papá y su mamá y sus hermanos. Ahora obviamente Cristo es el primer lugar, pero en segundo lugar es el que sigue después de Cristo, es tu marido. Ahora tú debes de defender a tu esposa, a pesar de que sea tu mamá o tu papá que quiere ir en contra, pararles el carro. ¿Sí? Ya no están ellos. Ahora eso, igual la mujer,
tú debes de apoyar a tu marido. Entonces de esa manera el matrimonio se va a ir a complementando y se va a ir encajando a tal grado que va a tener una fuerza sobrenatural y Satanás por ahí se mete, pum, pum, Sí. pum, pum, empieza a dar golpes Satanás por ahí. Entonces es muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta eso. Yo quiero tocar un punto muy bueno, no sé qué voy a hacer aquí, pero bueno, ok. Mayormente nosotros los hombres, bueno, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de amar a nuestras mujeres. Sí, así es. Y sí, el hombre pues dice, bueno, pues yo voy a amar a mi esposa, ¿no? Pero me quedo en otro punto, porque a mí me decían, no, los hombres somos hombres. Y entonces nosotros éramos de ser hombres y las mujeres, ¿qué importa, no? Pero cuando vienes a la palabra de Dios te das cuenta que Dios te dice que ames a tu esposa. Sí. No te está diciendo si quieres, está diciendo Sí. ámala, ¿no? Pero he descubierto algo en mi persona, que también yo necesito ser amado por ella. Claro. O sea, no sé si dijeron todos, ¡ay! Favoritos, ¿no? Pero yo también he descubierto A lo mejor eso. las mujeres ahí te ven, ibas bien. Y los hombres, No, hasta ahí. ¿Por qué digo eso? Porque a veces, así como yo le digo, mi vida te amo y le digo tantas palabras y todo, yo también espero que de ella escuchar eso. Claro. O sea, yo he sentido eso, o sea, y probablemente puedes decir, pero ¿cómo yo siendo hombre voy a estar diciendo que necesito? Espérate, o sea, Dios dice, ama a tu mujer, pero también el hombre también Sí. necesita ser correspondido. De hecho, ¿no? lo que dices es correcto, pero sin dudar así es. Pero exactamente muchas veces para que la persona, nuestra compañera, sea recíproca contigo, tú cómo fuiste con ella. Es lo que habla la palabra de Dios. Trátala como brava vaso más frágil. ¿Para qué? Para que cuando tú quieras tomar ese vaso, el vaso hasta se te acomoda en la mano, para que puedas beber de él, ¿no? Y eso es mucho lo que tiene que ver. Yo la verdad he tenido experiencias con otros hermanos y con mi propia vida, de que muchas veces queremos que la felicidad dependa de aquella persona, ¿sí? Y realmente cuando vienes a Cristo dice, la felicidad, hijo, depende de mí. Simplemente tú vas a recibir lo que tú des, eso se te va a regresar. Y eso te va a causar felicidad, alegría, ¿sí? Así es. Y tomados juntos de la mano, hilo de 3 dobleces. No, Es Eso se rompe que en fácil. todo caso nuestro consejero sería Jesús, ¿no? Sí, así en es. el caso del hombre, ¿sabes qué? Ama a tu esposa y mujer, sujétate, ¿no? Decir, ¿no? Sí. Pero ahí es la obediencia de cada uno de Sí, nosotros. sí. En la obediencia vienen las bendiciones. Sí, y fíjate que sí es importante lo que dicen ustedes, porque ahora, supongamos que el hombre haga, como dice Gerardo, lo ame a su esposa, y la mujer entonces no hace su papel, y por eso dice, respete es alarmarse, reverenciar al hombre. ¿Sabes qué, mi vida? Tú eres un hombre de Dios, tú tienes cañaña, eres guapo, o sea, realmente le das su lugar a él. Así Cuando es. tú haces eso, ustedes mujeres que me están escuchando, no me vayan a perder, asombrada y temeroso, porque Dios está atrás de él, de los hombres. Entonces, obviamente, también tiene que haber esa armonía, ¿no? O sea, que tú también tienes que amar para que, como dice Carlos, ¿no? Si el brazo frágil se va a acoplar a tu mano porque lo agarras frágil, ¿no? Entonces, es muy importante. Y bueno, vamos a concluir. Esperemos que sea de bendición. Sigan en nuestras redes sociales y vamos a orar y pedirle a Dios. Sabemos que es muy difícil el cumplir al 100%, pero cuando tú estás agarrado de la mano de Dios, vas a dar escalones, como dice la palabra de Dios en Salmos, peldaños, vas a subir peldaños poco a poco y vas a agarrar ese nivel espiritual o ese lugar donde te va a caracterizar como un hombre de honor, como lo hemos estado viendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tú nos perdones, que tú nos guíes con tu Santo Espíritu, que tu Espíritu Santo nos estés hablando en nuestras vidas, nos esté preparando para esta batalla diaria. Sabemos que ahorita que estamos en la cuarentena, estemos aplicando estas acciones, Padre, porque nos conviene. Perdónanos si en algo te hemos fallado
y queremos hacer esos hombres de honor, que no maldigamos, que no hablemos mal, sino que pensemos en lo que vamos a decir para ser de mucha bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Ahí estamos en las redes sociales el jueves. Ahí vamos a estar también. Y bueno, somos Iglesia en Casa y Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.